Esto es El Mundo ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. María Corina Machado se reunirá este jueves si nada cambia con Donald Trump, a quien ha declarado querer entregar el Premio Nobel de la Paz. Mientras el gobierno venezolano asegura que en las últimas horas excarcelaron a 116 opositores, aunque Foro Penal solo ha podido confirmar 24 liberaciones esta madrugada. Ya son más de 600 las víctimas mortales de la represión de las protestas antigubernamentales en Irán. El ministro de Exteriores asume que quiere negociar con Estados Unidos, mientras Turquía pide a Washington que no ataque otra vez el territorio iraní. En la Corte Internacional de Justicia inician las audiencias contra el Estado de Myanmar por presunto genocidio contra los rohingyas, que en 2017 escaparon de la violencia del ejército en un éxodo masivo hacia Bangladesh. Iniciamos con noticias de Venezuela porque a esta hora hay un importante baile de cifras respecto a la liberación de prisioneros políticos. Por un lado, el gobierno aseguró que en las últimas horas excarcelaron a 116 opositores, mientras que la ONG Foro Penal indica que solo ha podido confirmar 24 liberaciones esta madrugada. Por otro lado, María Corina Machado fue recibida por el Papa León XIV y este jueves, si nada cambia, se reunirá con Donald Trump, a quien, recordemos, ha declarado querer entregar su Premio Nobel de la Paz después de que el republicano la descartara de la supuesta transición venezolana. Excarcelaciones de una nueva era o liberaciones a cuentagotas. El helicoide de la temida prisión del Servicio de Inteligencia de Venezuela en Caracas atrae la atención de familiares de presos políticos que aguardan que los suyos sean beneficiados por estas excarcelaciones. Sin embargo, las cifras de liberados anunciados por el Ejecutivo contrastan ampliamente con las que ha podido comprobar la ONG Foro Penal. Desde esta organización cuestionan la maniobra del gobierno. Se continúa repitiendo lo que hemos denominado el efecto puerta giratoria, que incluso habiendo escarcelado a 100 personas, 200, 300, que tampoco sería significativo en los términos al menos porcentuales de la cantidad de presos, se encarcelan nuevas personas para llenar o reciclar los que escarcelan. Precisamente los presos políticos fueron uno de los temas que trató la Nobel de Paz venezolana María Corina Machado con el Papa León XIV en el Vaticano. Mientras tanto, en el plano diplomático, la liberación de 2 ciudadanos italianos por parte de Venezuela fue seguida por el anuncio del restablecimiento de embajadores por Caracas y Roma. De otra parte, en Venezuela, los niños volvieron a clases, una muestra de normalidad en medio de un agitado inicio de año. Tenemos que seguir adelante. Es un país lindo, bello, mire el sol tan radiante que salió hoy empezando la semana. Que nos vean tranquilos y en paz trabajando es porque nosotros no podemos dejar que el país se caiga. Un país que sigue a la espera del siguiente movimiento del presidente estadounidense Donald Trump, quien sacudió la política internacional con la detención del mandatario Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Bien, y también amenazada en el pasado, recordemos, por intenciones intervencionistas de Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró este lunes que, después de hablar nuevamente con Donald Trump, el republicano abandonó, al menos de momento, la idea de atacar militarmente el territorio mexicano. Escuchemos. Me preguntó cuál era nuestra posición respecto a Venezuela. Le dije que es la posición pública, que nosotros tenemos una constitución, que estamos en contra de las intervenciones militares. Incluso dijo, bueno, entiendo que esa es su constitución, y esencialmente esa fue la conversación sobre el tema de Venezuela. Vamos hasta Irán, donde ya son 648 las víctimas mortales de la represión de las protestas antigubernamentales, según la ONG Iran Human Rights. Precisamente el Parlamento Europeo ha vetado a los representantes iraníes de entrar en sus instalaciones por la mortífera respuesta a las manifestaciones que iniciaron el 28 de diciembre contra la situación económica del país, pero que se han convertido en protestas masivas en contra del sistema político de la República Islámica. Por otro lado, mientras este lunes miles de personas se manifestaron en apoyo al gobierno, el ministro de Exteriores persa Abbas Araghchi aseguró que están dispuestos a negociar con Estados Unidos.
La República Islámica de Irán no busca la guerra, sino que está plenamente preparada para el conflicto. También estamos listos para negociaciones, pero estas negociaciones deben ser justas, con igualdad de derechos y basadas en el respeto mutuo. Bien, y ante este panorama, el portavoz de la presidencia turca ha pedido a Estados Unidos que no intervenga militarmente en el territorio iraní, como recordemos ya hizo en junio en el marco de la conocida como Guerra de los 12 días entre Israel e Irán, en que Donald Trump ya insinuó en ese momento repetidamente la posibilidad de provocar un cambio de régimen en Teherán. Desde Estambul, Adrià Rocha nos amplía. Turquía, en palabras del portavoz del gobierno turco, Ömer Çelik, ha reclamado y pedido hoy a los Estados Unidos que no intervengan ni ataque al gobierno iraní durante esta ola de protestas que ocurre desde hace 2 semanas dentro del país persa. Recordemos que Trump, según medios estadounidenses, estaría considerando un posible ataque e intervención en contra de Irán, algo que de momento aún no ha ocurrido, pero en las propias palabras del presidente estadounidense, este ataque podría servir para ayudar a los manifestantes que están siendo en la actualidad masacrados en las calles de Irán. Çelik así ha asegurado que esta posible intervención estadounidense lo único que conseguiría sería conflagrar y crear un caos en una región ahora mismo que está en vilo, y de hecho ha asegurado Çelik que si este ataque fuese llevado a cabo junto con Israel, esto tendría unas consecuencias muchísimo más graves para toda la región y podría revivir el conflicto del año pasado de julio, cuando los dos países, Israel e Irán, estuvieron combatiendo durante 12 días en el mes de junio, con bombardeos constantes entre los dos países. Desde entonces, Turquía, de hecho, ha ampliado su arsenal de misiles balísticos y teme que esta conflagración del conflicto puede llevar a toda la región y empujarla hacia una situación de una gran tensión y de un incendio entre varios conflictos que en la actualidad son parados, pero que podrían revivirse en caso de una conflagración del conflicto entre Israel e Irán. Precisamente vamos a la Franja de Gaza, donde, según el Ministerio de Salud del enclave palestino, a pesar del cese el fuego, 7 personas murieron en las últimas horas víctimas de ataques armados. Por un lado, Israel mató a 3 personas con un ataque con drones contra Han Yunis, mientras en la misma ciudad un ataque de milicias palestinas afiliadas a Israel causó la muerte de un oficial de policía. Ramiro Cue Barberena nos amplía. Nueva agresión de Israel sobre la Franja de Gaza. Pese al cese del fuego existente desde octubre pasado, Israel atacó Han Yunis con drones, dejando muertos, heridos y personas debajo de los escombros, según informó el Hospital Nasser y la agencia de noticias palestina Wafa. Además, un alto oficial de policía de Hamas, Mahmoud al-Astal, fue asesinado en un acto por el que responsabilizaron a una milicia palestina respaldada por Israel. Nos despertamos temprano esta mañana con una dolorosa tragedia, un acto traicionero y cobarde perpetrado por algunas de las fuerzas de la oscuridad. En este acto cobarde asesinaron a uno de nuestros estimados familiares, un hombre que trabajó incansablemente para mantener el orden en el frente interno y perseguir a quienes desafiaban la ley. Estas son las personas que están descontentas con el establecimiento de la seguridad y el Estado de Derecho. No hay alto el fuego, esto es una mentira y una farsa. El enemigo viola el alto el fuego de vez en cuando y siempre que ve un objetivo oportuno asesina, mata y persigue a quien quiere. Por otro lado, desde Irak se prepara un nuevo envío de ayuda humanitaria para el enclave. Según afirmó la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria en diciembre pasado, el peligro de hambruna se desvaneció con el incremento de ingresos de alimentos. Sin embargo, el Organismo Mundial de Vigilancia del Hambre resaltó que la situación en Gaza sigue siendo crítica. La Fuerza Aérea iraquí inició un puente aéreo hacia la ciudad de Al-Arish, en Egipto. Este puente contiene aviones iraquíes cargados con alimentos para nuestra población en Gaza. Esto es solo una pequeña fracción de lo que podríamos enviarles para compensarlos por la tiranía y la injusticia que sufren a manos de la entidad sionista. Al hambre y a los ataques de Israel, que ya acumulan 442 muertos desde la tregua según el Ministerio de Salud gazatí, hay que agregar la crisis por las bajas temperaturas. En las últimas horas, un niño de 7 días y otro de 4 años murieron por el frío, aumentando la cifra a 6 desde el inicio del invierno.
Cambiamos de tema, vamos a Francia, porque este martes debe comenzar en París el juicio de apelación de Marine Le Pen, que fue condenada el año pasado en primera instancia a 4 años de cárcel y 5 de inhabilitación para ejercer cargos públicos tras ser hallada culpable de desvío de fondos del Parlamento Europeo. Bien, este es un proceso determinante para el futuro político francés, ya que Agrupación Nacional, ¿no?, el partido de extrema derecha de Le Pen, es la primera fuerza del país. Andrés Mesa Muñoz nos cuenta más. Horas cruciales para el futuro político de Marine Le Pen. Desde este martes, la Corte de Apelaciones de París comienza a decidir si deja en firme la condena en su contra a 4 años de prisión y 5 años de inhabilitación inmediata para ejercer cargos públicos, que fue dictada en marzo de 2025 por el presunto desvío de fondos públicos. Independientemente de la situación, yo lo he dicho. Este verano, es decir, cuando el Tribunal de Apelación dicte su decisión, se determinará mi presencia o ausencia en las elecciones presidenciales. Porque sea cual sea el ritmo del Tribunal de Casación, comprenderán que en septiembre la Agrupación Nacional debe poder estar representada en la Asamblea Nacional y la campaña debe comenzar, sea quien sea el candidato. Si se confirma la sentencia, Le Pen verá frustrado su 4º intento por alcanzar la presidencia después de haber aspirado en 2012 y haber llegado a segunda vuelta en 2017 y 2022. Tanto ella como su partido reiteran su inocencia y afirman que se trata de una caza de brujas. Sería profundamente preocupante para la democracia que el Poder Judicial privara a los franceses de una candidata presidencial que ya se ha clasificado 2 veces para la segunda vuelta y que hoy es considerada la clara favorita en la contienda. Ella demostrará su inocencia. En su lugar, el presidente del partido, Jordan Bardella, se presentaría a la contienda, pero nada está dicho. Las audiencias deben finalizar el 12 de febrero y se espera que el fallo se conozca antes del inicio del verano. Cambiamos de tema, seguimos en Europa, en Países Bajos. En la Corte Internacional de Justicia iniciaron ya las audiencias contra el Estado de Myanmar por presunto genocidio contra los rohingyas, la minoría musulmana que en 2017 escapó de la violencia del ejército en un éxodo masivo hacia Bangladesh. Bien, este proceso ha sido impulsado por Gambia, amparándose en el derecho internacional que acusa a las autoridades birmanas de persecución religiosa. Previamente hablamos aquí en France 24 con Jaime Abredrapo, él es doctor en Derecho Internacional, sobre el precedente que puede sentar este juicio en La Haya. Lo que es muy complejo, que lo que vamos a ver ahora con mucha atención, es si se puede demostrar o no la intención de eliminar total o parcialmente a una etnia, a un pueblo, en este caso una minoría musulmana. Por tanto, eso es extremadamente complejo. Aquí la Corte Internacional de Justicia tiene un gran desafío de poder, a través de los testimonios y muchos de estos procesos que van a ser a puerta cerrada, ir pudiendo sacar sus propias conclusiones para atreverse a presentar una sentencia de estas características. Pero luego del fallo viene el gran desafío, porque en consideración de tener esos antecedentes y poder establecer por parte del tribunal que estamos frente a un crimen más allá de lesa humanidad, sino que uno tipificado como propiamente genocidio, es su aplicabilidad, porque lo que hoy día se tiene en cuestión, incluso para países en vías de desarrollo, como puede ser la propia Myanmar, es que los estados tengan la voluntad de hacerlo respetar, porque lo que nosotros podemos observar en el sistema internacional es cada vez un aumento o una desidia cada vez más amplia respecto a colocar la voluntad de ellos para poder hacer respetar estas órdenes, estas sentencias. Podemos ver cómo el propio ministro Netanyahu, que también tiene órdenes preliminares de la misma Corte Internacional de Justicia, por también un presunto apertura de investigación por temas también de genocidio, efectivamente puede transitar por los países aliados y llegar a Estados Unidos de manera frecuente, por tanto, incumpliendo voluntariamente los estados las propias resoluciones, en este caso de orden de arresto del primer ministro, perdón. Y finalizamos con deportes porque tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, el Real Madrid ha anunciado el despido de su entrenador Xabi Alonso.
El club subrayó en un comunicado que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo con el antiguo centrocampista, que había llegado al banquillo del equipo al final de la pasada temporada como sustituto de Carlo Ancelotti. Un antiguo compañero de Xabi Alonso, tanto en el Real Madrid como en la selección española. Hablamos de Álvaro Arbeloa, hasta ahora entrenador del equipo B, le reemplazará como entrenador interino. Un año ya trabajando juntos, una vez que Hasta aquí las noticias, enseguida regresamos.